Feudalismo, ok, un tema que nosotros ya regularmente hemos llevado, ya conocemos más o menos el tema de hoy. Y el feudalismo, la pregunta para iniciar el día de hoy es, ¿en qué periodo de la historia se ubica el feudalismo? ¿En la Edad prehistoria? Media. Muy bien, ¿Edad señorita media? Brenda, en la Edad Media, ¿ok? Es en la Edad En la Media Edad Media. exactamente donde se ubica este periodo del feudalismo, ¿ok? A ver, ahora que estamos aquí, necesito que ustedes me digan qué características generales tenía la Edad Media, en todo nivel, a nivel social, a nivel político, a nivel económico. Que castigaban con Ten- la muerte a las personas que hacían, entre comillas, algo malo. En este La caso, educación más importante. bastante, ¿no? Brenda, que quien tenía más tierras, más propiedades, tenía más poder en esa época. muy bien, excelente. Abigail, creo que querías decir algo, hijita. Profesor, la educación, o sea, no avanzó. Ah, muy bien, el avance de la educación era paupérrima, muy bien, Brenda, muy bien, Harold. ¿Qué más es la Edad Media, no? Brenda nos decía que el que posea más tierras, más poder tenía, ¿no? Harold nos hablaba un poco de la importancia de los castigos de la Santa Inquisición. Abigail nos hablaba de que en el tiempo de la Edad Media, pues la educación, ¿no? En este caso, la educación estaba, pues, en este caso, atrasada, ¿no? Porque era la Iglesia Católica quien dominaba sobre esta situación. Pero, ¿qué más sabemos? A ver, ¿qué más sabemos de la Edad Media? En este caso, a nivel político, ¿quiénes gobernaban? ¿Qué habían? ¿Emperadores? La ¿Qué había iglesia en era ese el tiempo? Perdón, Raquel. La iglesia era el que Reyes. más En ese poder. tiempo, muy bien, señorita Raquel, en ese tiempo existían los famosos reyes, ¿no? Los fabulosos reyes. Pero en sí, ¿qué es el feudalismo ahora? ¿Ok? ¿Qué es el feudalismo? Normalmente en la Edad Media, los monarcas, los reyes, gobernaban y ellos absorbían todo el poder, ¿no? A eso se le llama un gobierno absolutista. Ellos pues gobernaban en lo político, en lo social, en lo económico, ellos gobernaban y no había quien pues le hiciera freno a eso. Pero en sí, ¿qué cosa es el feudalismo? ¿Qué connotación sabemos o qué cosas sabemos del feudalismo? En sí, ¿qué es el feudalismo, jóvenes? ¿Alguien tiene una idea más o menos por ahí? Abstracta, concreta. Un sistema político. Muy bien, señor Leandro Ayala. El feudalismo es un nuevo sistema político, ya es un nuevo sistema político, ya que en el tiempo de la Edad Media los reyes gobernaban, pero aquí entra a tallar lo que dijo Brenda, ¿ya? ¿Qué entra a tallar lo que dijo Brenda? Porque el que poseía mayores tierras dominaba o tenía más poder. Y la pregunta es, ¿ya? En esos tiempos, ¿quiénes tenían más poder? ¿Los reyes o el señor feudal? ¿Quiénes tenían más poder? El El señor señor feudal. feudal, Señor ¿Y feudal, por qué el Feudal. señor, y por qué el señor feudal? por las porque tierras, porque tenía tenía más bastantes Por tierras. las tierras. tenía Muy bastantes bien. tierras. Teníamos. En este caso era por la posesión de tierras, ¿verdad? Porque el señor feudal poseía más tierras, entonces, al poseer más tierras, lógicamente, lo hacía más poderoso que un rey. Pero en este caso, ¿los reyes perdían su poder? ¿Ellos perdían la legitimidad de ser reyes cuando estaban los señores feudales o seguían siendo reyes ellos? Seguían siendo reyes. Muy bien, el reinado aún continuaba, solamente que los señores feudales tenían más popularidad, por decirlo así, porque ellos tenían más tierras. Entonces, el feudalismo ya es es un nuevo sistema político, social y económico. Político porque ya no gobernaban los reyes, sino que ahora los señores feudales tenían más poder. En lo social, en este caso, pues hay una nueva jerarquía social. Ya no están los reyes, los sacerdotes, las nobles, no. Ahora está, en este caso, el señor feudal, el vasallo y el pueblo, ¿no? Una nueva estructura social. En el caso económico, recordemos que los reyes pues utilizaban todos los recursos de su tiempo, pero en el feudalismo primaba una actividad económica. ¿Cuál era la actividad económica más importante en el feudalismo? ¿Alguien se acuerda? La ¿Cuál? producción agrícola. Muy bien, señorita Brenda. La producción agrícola era, lógicamente, el estrato económico más grande que existía. Entonces, ante esta situación del feudalismo, son estos países como Francia, Escocia, Polonia, Hungría y Bohemia, los países en este caso que utilizaron muchísimo y que se centralizó el feudalismo. ¿Ok? No te vayas a olvidar, por favor. En esos países es donde el feudalismo se logra centralizar. ¿Ok? Ahora, más o menos el feudalismo se da, ya tiene un periodo histórico más o menos desde la aparición, ya en este caso del fin del Imperio Carolingio, hasta más o menos las últimas cruzadas que se dieron en el año
1291, ¿no? Hasta ahí va a ser todo el lapso de en este caso del feudalismo, de la cual pues el feudalismo ve nacer al CIRG, un nuevo sistema político también. En este caso tiene el concilio de Clermont, ¿no? Donde se consolidaban los poderes monárquicos. Tenemos la primera cruzada, la segunda, hasta la octava cruzada, ¿no? Donde prácticamente pues en este caso los señores, el feudalismo, por decirlo de esta forma, ya tenía esa connotación. Sí, dime, Leandro. Ah, no, copiar todo no, hijo mío. En este caso, sácale tu análisis como tal. En este caso, las preguntas que vengo haciendo, pues ve respondiéndolas en tu cuaderno y cosas por el estilo. Ahora, en este caso, feudalismo, ¿no? El feudalismo. Ante esta situación, ya el sistema político nuevo que se desarrollaba dentro de la Edad Media, como bien lo dijo Brenda, la actividad primordial era esto. Anota, por favor, porque después no te vayas a olvidar a la hora de responder. Cuando yo te pregunte cuál fue la actividad más importante que se desarrolló dentro de la época del feudalismo, tú me tienes que responder, ¿no? El bien más valioso de aquel tiempo fue la producción agrícola. Entonces, ¿por qué la producción agrícola? Porque los señores feudales poseían grandes campos, en este caso grandes campos de tierra y de la cual pues beneficiaba a la sociedad de su tiempo, ¿no? Entonces los señores feudales, al poseer más tierras, lógicamente se hicieron más populares. Ahora, no solamente construyeron tierras, sino que los grandes señores feudales también en este caso construyeron grandes castillos. He ahí el por qué construían grandes castillos, grandes monumentos, grandes fortalezas, para en este caso cuidar a la población ante otras invasiones de otros pueblos bárbaros, ¿ya? Y en este caso, pues dar seguridad. La construcción de murallas altas y grandes castillos era para eso, para dar en este caso seguridad a las personas que vivían dentro del territorio del señor feudal. Bien, acá tenemos términos, ¿no? ¿Qué es el feudo? ¿No? ¿Qué es el feudo? El feudo es un pedazo de tierra, ¿no? Es un pedazo de tierra que se otorgaba por derecho, ya, el señor feudal a un vasallo. O sea, el vasallo venía, ¿no? Decía, ¿sabes qué? Quiero tener una relación económica y política contigo, y muy bien, hacían toda la ceremonia del vasallaje y el señor feudal le entregaba un feudo. Más o menos era una porción de tierra para que esa persona trabajase para el señor feudal, ¿ok? Entonces no te vayas a olvidar, un feudo es una porción de tierra. El dueño del feudo, ya, el dueño del feudo vendría a ser el señor feudal, dueño y amo y señor absoluto de todas las tierras, ¿ok? Y todas las tierras que estaban repartidas entre los vasallos tenían que trabajar literalmente en esas tierras y dar una porción para el señor feudal y una porción para que ellos logren subsistir. ¿Ok? Luego de esto, también tenemos en esta situación ya al vasallo. ¿No? ¿Quién era el vasallo? Acá hay que entender algo, ¿no? El vasallo no era cualquier persona, ¿ya? El vasallo no era cualquier persona que se acercaba al señor feudal, ¿sabes qué? Quiero trabajar para ti. No. El vasallo tenía ciertas características. Para que puedas tener una relación de vasallaje con el señor feudal, tenías que al menos ser parte de la nobleza o tener algún sistema económico activo, la cual te permita formar parte del vasallaje, ya que los vasallos también podían tener esclavos, ya que los vasallos también podían tener esclavos. Entonces, para poder estar dentro del círculo, por decirlo así, del vasallaje, tenías que pertenecer a la nobleza o tener alguna actividad económica de su tiempo, la cual lo permita, en este caso, tener una relación directa con el señor feudal. ¿Ok? Y habían siervos, ¿no? Lógicamente en ese tiempo también habían siervos. Algunos que pertenecían en este caso, que no eran esclavos, que trabajaban como tal, ya servían a los vasallos o al señor feudal, trabajaban como siervos, pero no eran vendidos como esclavos. A diferencia de otros que sí eran vendidos como esclavos, ¿ok? Eran vendidos y comercializados como tal. Lógicamente estos eran porque cometían algún crimen, ¿no? Y en este caso el señor feudal los condenaba a vivir en la total servidumbre, ¿ok? Ahora, ante esta situación, también nosotros tenemos que primar la clase social, ¿ok? Las clases sociales siempre han sido muy importantes, como toda sociedad, siempre ha tenido su relevancia, ¿no? Siempre ha tenido su relevancia y su normalidad dentro de su desarrollo. Ante esta situación sabemos, ¿no? En este caso, que el rey, ya a pesar de no tener fuerza política, por decirlo de esa forma, el rey siempre estaba por encima del gobierno. ¿Ok? Siempre, inclusive encima del señor feudal. Y a la mayoría de reyes les convenía, pues en este caso, tener una relación directa con los señores feudales, ¿no? Al menos hacerlos pertenecer a su círculo. Y en este caso, pues debajo del rey estaba la alta nobleza, y en la alta nobleza se encontraban los señores feudales, ¿ok? Pertenecientes siempre a ese linaje. Luego estaba el alto clero. La Iglesia Católica no perdía su poder ante esta situación.
Y en este caso la Iglesia Católica se encargaba de estar siempre perenne ante esta nociva. Luego de esto, pues estaba la baja nobleza. Acá podemos situar a los vasallos, ¿ya? Acá pueden estar los vasallos. El bajo clero, que eran sacerdotes que estaban en las comunidades continuamente trabajando, por decirlo así. Los artesanos libres, y encontramos a los siervos libres, los que te dije que trabajaban como tal, recibían una remuneración, y estaban los siervos de gleba, que eran los siervos que en este caso eran condenados a ser comercializados, por decirlo de esta forma. ¿Ok? Entonces la sociedad estaba estratificada, bien hecha, por decirlo de esta forma, ¿ya? De la cual pues tenemos en un caso a los señores feudales, y abajo de ellos tenemos a los famosos vasallos. ¿Ok? La educación y en este caso la economía, como bien ya lo dijo Brenda, no podemos darle más vueltas a esto, ¿no? Le recordemos que en los feudos había un alto nivel de grado de economía agrícola. Entonces, en este caso, los feudos, al estar bien desarrollados y con un alto nivel, se necesitaba constantemente ser trabajados, ¿no? Entonces los señores feudales entregaban la tierra al vasallo, el vasallo pues la trabajaba junto con sus siervos que tenía, y recordemos que la economía era repartida, ¿no? Una porción para el señor feudal y otra porción para el vasallo, ¿no? Y de esa forma se mantenía bien alimentada esa situación económica. La política, ¿no? Como ya también lo he mencionado, los reyes no perdían su poder, ¿ok? No perdían el poder. Al contrario de eso, se aliaban con los señores feudales para que de esa forma, pues, no pierda, en este caso, la tonalidad de su gobernato, ¿no? En este caso, los reyes, pues, nombraban a los señores feudales en la nobleza más alta, ¿no? De esa forma, pues, les daban derechos, les daban propiedades, le daban haciendas, terrenos, más de lo que los señores feudales podían poseer en su tiempo. ¿Ok? Y en este caso, por último, la educación y la religión y la cultura, sabemos que en este caso la Iglesia Católica era la encargada de la instrucción en aquellos años, ¿no? La Iglesia Católica no perdía, ¿no? En este caso, su noción de enfatizar, su noción de educar, ¿no? Y recordemos que la Iglesia Católica era conocida como la señora feudal, la mujer, o en este caso la persona que se encargaba, ¿no? De poder, en este caso, educar a la gente de ese tiempo, aunque sabemos que la educación de aquel tiempo pues era un poco precaria, por decirlo así. Se cayó la voz de muchos científicos de aquel tiempo, no en este caso Galileo Galilei, el hombre que fue callado por la Iglesia Católica por el simple hecho de decir la verdad, ¿no? Decir que la Tierra no es el centro del universo, algo que la Iglesia Católica enseñaba. Y acá entra lo que dijo Harold, ¿no? Aquí entra lo que dijo Harold, sobre el reprimir ya a las personas que supuestamente eran herejes ante la supuesta Santa Inquisición, ¿no? Recordemos que la Santa Inquisición, que también se instauró acá en Lima, en Europa, también fue instaurada para poder suprimir, ya, para poder suprimir de esta forma a alguna persona que hablara en contra de la Iglesia Católica, ¿no? Y es así como es que el periodo del feudalismo se desarrolló en todo su momento más álgido, por decirlo así, y pues a la construcción de castillos, los grandes caballeros, las historias de ellos, pues prácticamente se dan dentro de este periodo, ¿no? Del periodo feudal y cómo ésta se pudo desarrollar dentro de su entorno. Bien, chicos, hasta aquí ha sido el tema de más o menos historia universal. ¿Habrá una consulta, alguna duda de ustedes antes de continuar al punto de historia del Perú? No, ¿verdad? Recordemos, vamos a repasar, ya repasemos. ¿Qué es el feudalismo? El feudalismo es un nuevo sistema político, social y económico. No te vayas a olvidar, ¿ya? El feudalismo es un nuevo sistema político, social y económico, ¿ok? Otra situación, a ver, vamos a preguntarles a ustedes para que estemos en dinámica, ¿ya? Para que no nos podamos perder muchísimo. Bien, un ratito, por favor.